Entonces les voy detallando un poquito lo que es el inicio de la edad contemporánea. El día de ayer habíamos iniciado este tema, les decía. El caso de la edad contemporánea tiene que ver con el inicio de este acontecimiento que va a ser la Revolución Francesa. No se olviden para nada las fechas específicas de la Revolución: 14 de julio del año 1789. Hemos mencionado también el día de ayer que la finalización de la Revolución Francesa tiene que ver con el ingreso al poder por parte de Napoleón Bonaparte, que fue desarrollado el 9 de noviembre de 1799. Entonces no se vayan a olvidar para nada esos detalles. Y como les había aclarado justamente el tema de la Revolución Francesa, es el inicio de la edad contemporánea. E interesantemente, si han podido fijarse el día de ayer, no sé si les comenté, el caso de la Revolución Industrial. Como están observando, el caso de la Revolución Industrial es el inicio en 1750. Entonces, la Revolución Francesa es posterior a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial ya se había llevado a cabo a inicios, por decir así, de lo que fue eh, la época del casi ingresando a la mitad de 1700. E interesantemente, la Revolución Francesa va a ser casi al finalizar el 1700, casi ya ingresando a lo que va a ser 1800. Entonces, fíjense un detalle muy interesante, pero siempre se menciona a la Revolución Industrial primero, perdón, a la Revolución Francesa primero. Por el caso de la finalización de la Revolución Industrial, el día de ayer les había mencionado, la Revolución Industrial es la que va a terminar posteriormente en 1820, 1840 o incluso 1850, y por ese detallito es que va a ser posterior mencionado como un segundo acontecimiento de la edad contemporánea. Dicho esto, entonces les voy aclarando un poquito el caso de lo que hemos visto el día de ayer. Hemos mencionado el caso de la máquina de vapor, específicamente es la construcción, elaboración de una especie de motor, entonces, en el caso de esta máquina de vapor. Entonces, el personaje que hemos mencionado el día de ayer es Thomas Newman, como uno de los diseñadores, uno de los primeros creadores de esta máquina de vapor, pero como habíamos dicho, tiene algunas imposibilidades, entonces simplemente va a ser arreglado posteriormente, mejorado por decir así, con James Watt. Este personaje hemos dicho también que tiene mayor importancia a nivel de historia universal. Casi siempre se lo menciona a él antes de a Thomas Newman. Hemos mencionado también el caso de la industria textil, en qué ámbitos ha ido desarrollándose el caso de la máquina de vapor. También hemos mencionado el caso de los barcos a vapor. Se hace más importancia a lo que va a ser la máquina justamente para la posibilidad del desplazamiento de los barcos, asimismo de los ferrocarriles que van a ir pasando directamente de un punto a otro punto, uniendo, hemos dicho, constantemente lo que van a ser posteriormente las ciudades y la comunicación como un invento o consecuencia, si quieren, de la revolución industrial. Dentro de lo que es la revolución industrial también hemos mencionado un segundo punto que va a ser la industria del carbón, la extracción del mineral por parte de los europeos, de las minas de carbón justamente. Y al nacer la industria del carbón también nace de inmediato, hemos dicho, la industria también del hierro. El trabajo de siderurgia tiene que ver justamente con el caso de la separación del carbón y del hierro. Entonces, este último va a afectar, entre comillas, mejorar la comunicación por el caso de las vías férreas del tren. Hemos mencionado también este detalle importantísimo, hemos dicho la Edad Media se considera específicamente feudal, en el caso de la Edad Moderna lo propio, y en la Edad Contemporánea recién se ha ido cambiando al caso de lo que va a ser el capitalismo. Sin embargo, nació en el siglo XI, fíjense, nace en la Edad Media. Como siempre les voy mencionando un poquito, en el caso de la Edad Media, lo que se ha ido desarrollando van a ser diferentes tipos de trabajos, no solamente va a ser el trabajo del campo,
sino que las personas que estaban en las áreas urbanas son ellos, en realidad, los que van a desarrollar trabajos como carpintería, herreros, zapateros, panaderos, etcétera. Y estos son justamente los que van a ir iniciando una primera acumulación de dinero y no va a ser el trabajo directamente manual, en el caso de trabajo de la tierra me refiero, sino otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, más de servicio, por decir así. Y posteriormente lo que se desarrolla también va a ser hasta el siglo XVIII el capitalismo, por fin el siglo XVIII nace un nuevo tipo de economía y ahí está la definición, habíamos dicho el día de ayer, sistema económico y social con importancia en el capital. El objetivo del capitalismo va a ser la ganancia individual y apareció también la burguesía. Listo. Hemos mencionado el tema de las revoluciones industriales el día de ayer. Hemos mencionado que la primera, en todo caso, la primera es la más importante y el resto son secundarias, por decir así, menos de importancia. Y vamos ahora sí al tema que nos interesa el día de hoy. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa, entonces. Vamos a detallar el caso de la Revolución Rusa. Ahí están, siempre les digo, sacando capturitas o simplemente anotando en su cuaderno, siempre vayan tomando nota. Ahí dice 1905 y 1917. No se vayan a olvidar para nada. Es una I que separa esos 2 años. ¿Por qué les menciono esto? Porque no hay un guión. No dice 1905 a 1917 o 1905-1917. En realidad, la Revolución Rusa se ha desarrollado solamente en 2 años. Un primer año, 1905, hay un periodo de paz posteriormente, y en 1917 nuevamente sucede la misma revolución. Entonces, no hay que confundir, solo son 2 años del caso de la revolución. Vamos a comenzar con este primer punto, el tema del año 1905. Para el caso de 1905, todo inició con protestas desarrolladas por el pueblo ruso. No se vayan a olvidar, 1905 se ha desarrollado las primeras protestas a inicios del año en contra del emperador, el zar Nicolás II. Entonces, no se olviden para nada, el caso de este emperador es el líder de Rusia, el zar Nicolás II, y este personaje es el que va a desarrollar justamente y lamentablemente una mala jugada política, vamos a decir así, en contra de la población. Les voy comentando más en detalle. La población sale a las calles a hacer protestas exigiendo mejores condiciones de vida. Simplemente ese es el pedido clamoroso de la población, mejores condiciones de vida. ¿A qué se está haciendo referencia con mejores condiciones de vida? A que trabajen menos horas. Fíjense un detalle, no se olviden siempre, no estaba todavía establecido en el año 1905 la posibilidad de 8 horas de trabajo. Las personas habitualmente entonces podían en algún momento trabajar 10 horas, 15 horas, 12 horas de trabajo y tranquilamente se les va remunerando, pero no va a ser como conocemos hoy por hoy, como una especie de horas extras, sino simplemente va a ser la acumulación del sueldo que ellos se les debe pagar, nada más. Entonces, un poquito ese es el detalle acerca de la posibilidad de hacer protestas contra el zar Nicolás II. Otro detalle interesante en el caso de las mejores condiciones de vida también tiene que ver con mejores salarios. O sea, los salarios quieren que se los incremente y entonces a partir de ahí están exigiendo ese tipo de cosas contra el emperador. La respuesta del emperador, anótense, 22 de enero de 1905.
22 de enero 1905. Esto se conoce como el Domingo Sangriento. Anótense, el Domingo Sangriento. Entonces, en el caso del Domingo Sangriento, es la respuesta práctica del emperador contra la población. Como dice Domingo Sangriento, ya tenemos una idea de lo que sucedió. En realidad, lo que va a pasar es que van a disparar literalmente en contra de la población. La orden del zar Nicolás II es hacia el ejército ruso y les dice salgan a las calles y disparen contra los civiles. Alrededor de 100 o un poco más de personas, un centenar de personas, van a fallecer en este inicio, vamos a decir así, de lo que va a ser la revolución. Las protestas que iniciaron en el 22 de enero, como les repito, 22 de enero del año 1905, se van a agudizar, van a ser más duras las protestas y a partir de ese momento lo que va a suceder es simplemente más huelgas hasta este punto que siempre les digo es casi un exceso. Lo que va a suceder a continuación es amotinamientos. Es decir, las Fuerzas Armadas en algún momento de Rusia no van a consentir con la posibilidad de continuar peleando contra la población y lo que directamente van a hacer ellos es simplemente desconocer las órdenes del emperador. Pero este problema no se queda solamente en los amotinamientos, va a llegar a un exceso más duro todavía que va a ser actos terroristas. Entonces, como siempre les digo, el terrorismo ustedes ya saben a qué se refiere. Colocar bombas coches en diferentes partes del territorio, cerca de las ciudades principales, en lugares de instituciones muy abiertas e importantes, etcétera. Entonces, al final, lamentablemente, van a fallecer muchas personas y ese es el detallito acerca de lo que fue 1905. ¿Cómo se resuelve el problema? Siempre les voy aclarando y vayan tomando nota. Hemos dicho esto, que vamos a decir lo mismo, en el caso de la Revolución Francesa. En el caso de la Revolución Rusa, el zar Nicolás, ojo, es una monarquía la que está gobernando Rusia. Al ser una monarquía, no se olviden siempre la palabra etimológica de monarquía. Viene del griego mono, que significa uno, y autarquía, que significa gobierno. Entonces, lo que estamos especificando es el gobierno de uno. El emperador es el que gobierna. Siempre les doy el ejemplo. Si el emperador desea cobrar impuestos 5, 6, 7, 8 veces al año, lo puede conseguir porque es el emperador. No se le refuta nada a un emperador. Pero, en cambio, lo que va a suceder para 1905 es la monarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Que Rusia va a escribir una constitución política para el país. Cuando escribe la constitución de 1905, queda limitado todos los poderes del emperador. El emperador, como siempre les doy el ejemplo, va a tratar de cobrar 2 o 3 veces al año el impuesto, pero siempre hay que revisar qué dice la constitución. Si la constitución dice y afirma que solamente una vez se puede pedir un impuesto al pueblo, entonces el emperador no puede cobrar una segunda o una tercera o una cuarta vez. Entonces simplemente se debe hacer caso a lo que es la Constitución. Entonces vayan tomando nota, siempre les digo, la salida de 1905 a todo el conflicto de la Revolución Rusa va a ser la monarquía constitucional. Entonces la monarquía constitucional ha posibilitado la paz en Rusia. Todas las personas tienen de acuerdo, ahora sí, el punto. No va a haber más protestas ni huelgas. Se ha ido resolviendo algunos temas que ellos deseaban tratar como principal y listo. Va a haber un periodo de paz desde el año 1905 para adelante,
hasta 1917. Los que están tomando apuntes, siempre les digo, vayan tomando este apunte, abran paréntesis. Y al interior del paréntesis anótense un año, 1914. Y ahí al ladito colocan Primera Guerra Mundial. Todo esto en paréntesis, como les digo. Primera Guerra Mundial. Listo, cierren paréntesis. Entonces, ese es el detalle importante, no se vayan a olvidar. En realidad lo que estamos diciendo es que ha habido un periodo de paz desde el año 1905 para adelante hasta el año 1914. En el 14 no va a haber ningún problema al interior de Rusia, pero sí va a ser un problema internacional, como ustedes ya saben, y inició en esa fecha la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese es el punto principal acerca de los rusos. Por culpa, entre comillas, de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, es que se va a desarrollar años posteriores, lo que están observando ustedes, en 1917, la Revolución de Febrero. Ahora sí, sáquenle capturita, los que están sacando capturita, los que están apuntando, vayan tomando nota de lo que fue la Revolución de Febrero, o llamada también la rebelión. Entonces, espero que le hayan anotado, espero que hayan sacado capturita también muchos compañeros. Les voy comentando un detalle que están observando antes de meternos al tema. En realidad lo que estamos observando es dos fechas, interesantemente, hay dos fechas y dice ahí dos calendarios. Eso tenemos que tener en cuenta, lamentablemente es la manera de explicación de este tipo, es decir, ha habido dos fechas que tenemos que en algún momento un poquito tratar de recordar en el contexto de lo que está sucediendo. Primer detalle, Rusia tenía el calendario juliano, el que están observando en la parte inferior. Esos días que se ha desarrollado esta revolución en febrero, por eso se llama la revolución de febrero, se ha desarrollado justamente el 23 y 27. Pero en el contexto a nivel mundial, el calendario no era el mismo. En el caso de el mundo entero, utilizaba el calendario gregoriano. Siempre les comento, es simplemente diferencia de apreciaciones entre dos tipos de calendario. El actual que tenemos nosotros en sus celulares, ustedes van manejando ahí, es el calendario gregoriano, el que se ha quedado en realidad. Y lo interesante de esto es que Rusia estaba utilizando ese calendario juliano. Para ellos era 23 y 27 y para el resto del mundo era 18 y 22 de marzo. Ahora, al suceder esto, ¿qué es lo interesante? Son, siempre les digo, los mismos días, por si acaso. No es otro día. Son los mismos días. Decir febrero o decir marzo en el contexto de lo que estamos observando es lo mismo. Más sencillo. Imagínense la fecha del día de hoy. Para ustedes el día de hoy es 12 de octubre del año 2022. Pero imagínense que en realidad en algún país del mundo utilizan otro tipo de calendario. Entonces el calendario no va a ser 12 de octubre. Imagínense que en alguna parte de África, qué sé yo, en Camerún, utilizan un calendario que es el juliano y para en ese momento entonces cambia los días. Es el mismo día, solo que con otra fecha. Espero que se entienda. Ahora sí, vamos al tema. En el caso del tema, en el caso de la primera revolución que se desarrolla en el año 1917, ha sido por consecuencia de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. El emperador, el zar Nicolás II, es el que va a manejar las tropas rusas hasta la frontera de Alemania para tratar de defender el territorio contra los alemanes.
los alemanes lamentablemente los derrotan. Es tan fuerte Alemania en la Primera Guerra Mundial que al final de cuentas son derrotados los rusos. Tanto así que cuando comienza la guerra en 1914, 15, 16, 17, lamentablemente los rusos apenas tienen una que otra victoria y la mayoría del tiempo han ido perdiendo territorios. Incluso se narra de una de las batallas interesantes que se han dado en la Primera Guerra Mundial, que el emperador ha perdido alrededor de 4.000 soldados solamente en esa batalla. Entonces imagínense cómo habrá sido el resto de los años, y a partir de ese momento es que la población queda muy mal, es decir, no tienen confianza en lo que va a desarrollar el emperador, y lo primero que van a pedir la población es que renuncie. No lo va a hacer de inmediato. Como ya les había dicho, el emperador es el que dirige las tropas de Rusia, entonces no está en Moscú, el personaje está en el campo de batalla. La que sí está va a ser su esposa, la emperatriz. Y en el caso de la emperatriz va desarrollando, una política no acorde al tiempo, y lamentablemente la población le va a pedir también que renuncie a la emperatriz. Y lo interesante de todo esto es que al final de cuentas, el ejército, los generales también le van a pedir al emperador que renuncie. Y entonces al final el emperador, viendo que su pueblo no lo quiere, ni el ejército le va a obedecer más, decide renunciar. Una vez que renuncia, esto es lo que va a ir sucediendo. Se va a organizar un nuevo gobierno en Rusia, y producto de este gobierno, esto es lo que sucede. Ahí está, anótense. El zar Nicolás II, hemos dicho, renuncia, va a haber un nuevo gobierno, y producto de este gobierno, les decía, va a haber un personaje clave que están viendo ahí a su izquierda de ustedes, a la parte inferior, nuevo líder de Rusia, Alexander Kerensky. Alexander Kerensky, como están observando, ese es el nombre del nuevo y futuro personaje clave de la revolución en Rusia. Esto entre paréntesis, imagínense lo que hemos hablado de la Revolución Francesa. En el caso de la Revolución Francesa hay un personaje que va a ir constantemente repitiendo, por decir así, su nombre, tanto en los Estados Generales, hemos dicho, en la Asamblea Nacional y posteriormente en la Convención, que va a ser Maximilien Robespierre. Lo mismo sucede en este caso. Alexander Kerensky no es presidente directamente, es una persona que está dentro de lo que va a ser la Revolución de Febrero. Van a intentar cambiar muchos detalles acerca de lo que fue el gobierno monárquico. Y al final de cuentas, lo que sucede simplemente es que tanto ser una de las personalidades más influyentes en la política de Rusia, Alexander Kerensky llega a ser líder de Rusia. Les vuelvo a repetir, no ha habido ningún tipo de elección, simplemente es la posibilidad de que una persona que ha ido desarrollando más confianza en el pueblo ruso quede al final como una especie de gobernante, pero no oficial, entre comillas, es decir, no ha habido una elección o algo así. Y a partir de ese momento maneja la política de Rusia. ¿Cuál es la política de Rusia? Interesantemente, no se olviden, estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Lo que va a hacer Alexander Kerensky, lamentablemente, es continuar con la guerra. Él tiene la idea, se dice en algún momento, tuvo la idea de continuar con la guerra y tratar de consolidar su gobierno. Si él podía vencer a los alemanes en el campo de batalla, pues su gobierno se iba a consolidar e iba a ser un líder de Rusia de muchísimos años. Entonces, ese es un poquito el juego, parece ser, juego político del Alexander Kerensky dentro de lo que va a ser el gobierno.
Ahora, otro detalle, les voy comentando otro detallito antes de darles otra imagen. En realidad, mientras Alexander Kerensky está siendo líder de Rusia, lo que va a suceder en Europa, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, lo que va a suceder es que hay un personaje que es más sobresaliente en la política rusa. Su nombre, Lenin, su apodo en realidad Lenin. Ahorita vamos a ir anotando el nombrecito, no se preocupen. Les voy dando un poquito el contexto simplemente. Este personaje, Lenin, es ruso de nacimiento. Habían perseguido a su hermano en la época del zar Nicolás II y él sale al exilio. Incluso su hermano fallece. Entonces, el personaje que les he comentado, Lenin, va a salir al exilio, va a estar viviendo en Suiza. Como está en Suiza el personaje, está muy lejos de lo que es Rusia. Alemania va a considerar este plan, ayudar, apoyar a Lenin a desarrollar una nueva revolución en Rusia. Y una vez que se desarrolle ese levantamiento, esa revolución en Rusia, tratar de firmar un tratado de paz. Alemania y Rusia con un tratado de paz. Entonces, ese es el plan que están tratando de desarrollar los alemanes. No se olviden, le están tratando de apoyar a Lenin financieramente, por si acaso, para desarrollar el cometido de un nuevo tratado entre Rusia y Alemania. Y eso es lo que sucede, fíjense, ahí está, todo lo que les he comentado, eso es justamente lo que va a suceder, la fecha de la revolución, es decir, Vladimir Ilich Ulyanov, este personaje que hemos mencionado, Lenin, que ahorita les voy a mostrar su nombre entero, este personaje sale de viaje desde Suiza a Rusia y allá en Rusia, después de varios días, semanas y meses de ir desarrollando discursos en las calles y alguna especie de protesta con el nuevo gobierno de Alexander Kerensky, pues al final va a haber esta revolución que va a ser muy fugaz. Como están observando, es una revolución muy, muy rápida, de un día para el otro. Entonces, siempre les comento un poquito de cómo es que se desarrolla esta revolución tan rápida. El caso de la Revolución de Octubre, como les digo, tiene que ver con este personaje que están observando en la imagen, Lenin. Va a desarrollar discursos en las calles, les decía, hasta tal punto que había llegado a tener mucho interés en ámbitos policiales y militares. Los policías y los militares entonces están de acuerdo con muchas de las ideas de Lenin. Al estar apoyando a Lenin, surge un plan. Lenin, los policías y posiblemente algunos militares desarrollan este plan. A ver si pueden apuntar. Es bien sencillo el caso del plan, por si acaso. Este es el nombre. A ver, anótense primeramente. El caso de León Trotsky, que es uno de los personajes importantes. Pero el otro va a llegar a ser líder de Rusia. Va a ser presidente de Rusia incluso, anótense. Vladimir Ilich Ulyanov es este personaje el que les decía que es el personaje llamado Lenin. Espero que ya le hayan anotado el nombrecito. Les comento. Este personaje, Vladimir Ilich, había ido tramando un plan con los policías y varios militares, y el plan consistía en esto, que en ese 5 de noviembre, que habían observado hace momentos atrás, iban los policías a los diferentes despachos, diferentes tipos de oficinas, imagínense, ministerios, gobernaciones, por decir así, lugares de gobierno, y la policía hace un cambio de guardia, que es bien habitual, todo mundo lo hace, aquí en Bolivia también no es la diferencia, todos ustedes saben que en realidad se hace una especie de cambio de guardia por parte de la policía, en todos los ministerios, Palacio de Gobierno y demás,
Y lo mismo sucede en el caso de Rusia. Se desarrolla el cambio de guardia, esperan hasta que llegue el jefe de la oficina, imagínense un ministro por decir así, o tal vez un alcalde, y cuando llega el personaje de la oficina, lo que habían planificado con Lenin era tomarlos arrestados, es decir, a los líderes, arrestarlos, y a partir de ese momento lo que va a suceder es que en diferentes instituciones se va tomando a los líderes, hasta tal punto que al final de cuentas nadie tiene más posibilidad de gobierno ahí en Rusia. Y al día siguiente, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí está, la imagen lo dice todo, compañeros, ahí está la pantallita. ¿Qué dice? Que el personaje Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, forma un nuevo gobierno, nuevo presidente. Fíjense, así de fugaz fue. Un primer día hacen los relevos, toman al gobierno, a los representantes de cada una de las oficinas, y al día siguiente proclaman que hay un nuevo líder en Rusia, que va a ser Lenin. Un peculiar y normal golpe de Estado que todo el mundo lo conoce. A partir de ese momento, ¿qué es lo que va a hacer Vladimir Ilich? ¿Qué es lo que va a hacer Lenin? Firma un tratado de paz con Alemania. Al firmar el tratado de paz, Rusia sale del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Les vuelvo a repetir, a Lenin los alemanes lo han apoyado financieramente y al final de cuentas simplemente era para firmar un tratado de paz. ¿El cual lo firman? Más adelante les doy a conocer cuál es el nombrecito de la firma del tratado, ¿ya? Listo. Para terminar, simplemente Lenin va a desarrollar un nuevo gobierno allá en lo que va a ser Rusia, y a partir de él va a ir cambiando muchas cosas en este país. Vamos a ir viendo otro punto importante, y esto quiero que se vayan tomando nota siempre, los nombres de Rusia. Para el año 1905, como están viendo, se llamaba el Imperio Ruso o la Rusia Imperial, como están observando. Ese es el nombrecito que tenía. Y en el caso de 1917 les voy explicando un poquito, ¿ya? Siempre les digo, con calma vamos a ir copiando. 1917 lo que se desarrolla es el Estado soviético. Ahora, ¿en qué consiste esto de soviético? ¿A qué se refiere con Estado soviético? La palabra soviético viene, anótense, de este término ruso que se llama los soviets. Es muy parecido, ¿no? Soviets. Los soviets entonces son los que desarrollan la organización del país después de dos revoluciones. Fíjense, la revolución de febrero de 1917 y la revolución de octubre de 1917 también. Entonces, había toda una desorganización total en lo que fue el caso de el pueblo ruso, y por eso es que ingresan los soviets. Pues, para que me entiendan fácilmente, en el caso de los soviets son sindicatos, son gremios de trabajadores, y estos son los que han salvado, se dice de alguna manera, la posibilidad de que ingrese a un caos Rusia. Si no fueran los soviets, hubiera habido, como les digo, toda una anarquía, y al final de cuentas otro cambio de gobierno y otro cambio de gobierno, y la sociedad se hubiese colapsado posiblemente, y lo que han hecho más bien salvar la posibilidad del país. Por eso es que le han colocado el nombrecito de Estado soviético, en honor a los sindicatos. 1922, ahí está, como ya habrán leído muchos, nace la que se va a pelear en la Guerra Fría con Estados Unidos. La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nace en el año 1922. Ahí está, compañeros. Entonces, con eso
terminamos el tema de lo que fue la Revolución Rusa. Ahora sí, vamos a ir comentando ahora otro punto clave importante también. Por si acaso no estamos terminando la clase, siempre les digo, mucho cuidado con ir cambiando o apagando su reunión. Es un tema que les interesa por sobremanera. Seguimos en la edad contemporánea. Anótense el tema que nos toca ver a partir de hoy y que vamos a tratar de ir incorporando este tema entre estos días. Muy importantísimo. Anótense como título la Primera Guerra Mundial. Listo, les doy un poquito el contexto antes de iniciar el tema para que vayamos entendiendo un poquito el caso de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Un primer detalle tiene que ver con el caso de Europa. Históricamente Europa era una región, parece que lamentablemente lo sigue siendo, una región en la cual se ha ido desarrollando diferentes tipos de batallas, combates, peleas, guerras entre naciones, entre reinos, muy habitual. Decir entre comillas, perdón que lo digo, pero casi normal en la historia de Europa que se hagan conflictos entre estados muy a menudo. Entonces, como siempre se indica, Europa era un polvorín. ¿Qué es un polvorín? Que en realidad solamente se necesita una chispa y la pólvora explota. Entonces, históricamente, perdón que lo diga, Europa era de esa forma. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? A partir de ese momento van a generarse condiciones de desarrollo de una guerra en Europa. Siempre les digo, es una guerra más la que estaríamos iniciando al inicio, les voy dando los antecedentes en unos instantes, va a ser simplemente una guerra, pero que después posteriormente se va a ir convirtiendo poco a poco en lo que va a ser una guerra mundial. Ahora sí, vamos con el nombre del tema, la Primera Guerra Mundial, y les voy dictando las fechas en las cuales se ha ido desarrollando esta Primera Guerra Mundial. El inicio va a ser el 28 de julio del año 1914. 28 de julio, julio con L de Lucho, siempre les digo, de 1914. Y termina el 11 de noviembre. 11 de noviembre del año 1918, como están observando ustedes. Entonces, no se olviden jugar siempre con los numeritos. En realidad, el caso del año 1918, la finalización, fíjense qué es lo que estamos especificando. Interesantemente, lo que vemos es 11 del mes número 11. 11 del 11 de 1918, entonces, es cuando se desarrolla esto. Ahí está, ya tienen el dato, vamos con los antecedentes. Primer antecedente, entonces. En el caso de la ocupación del Imperio Austrohúngaro sobre Bosnia, como dice ahí, para especificar, la región de Bosnia es la parte verde que están observando ustedes ahí en la pantallita, al final de lo que es el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro es lo que están observando en color más o menos rojo, naranjado casi. Austria dice ahí. Y la parte, podemos decir, muy, muy bajo, casi color crema. Y dice Hungría. Esos dos países se habían unido y han formado lo que va a ser justamente el Imperio Austrohúngaro. En algunas versiones van a escuchar el Imperio Austria-Hungría. Entonces,
Lo que va a suceder con este imperio es la toma de Bosnia. Esa región que les decía que está en color verde, eso es lo que había tomado justamente el imperio austrohúngaro. Ahora, ¿qué es lo lamentable de todo este detalle? Que en realidad el perjudicado va a ser Bosnia, pero también va a ser Serbia, el país que están viendo ahí a un costadito, Serbia, dice, al ladito de Bosnia. Y este país en realidad lo que sucede es que se genera condiciones de protesta en Serbia en contra del imperio. El imperio había tomado una región que para los serbios era eh, parte de su territorio. Les comento, les explico. En realidad, políticamente no estaban unidos Bosnia ni Serbia, pero culturalmente sí. ¿A qué me refiero? Que Bosnia era muy parecida, condiciones culturales, a Serbia. Ambos países soñaban en algún momento desarrollar un solo país por el aspecto cultural que ellos tenían. Entonces, el imperio austrohúngaro toma Bosnia y lamentablemente en Serbia lo que va a suceder es este tipo de cosas. Movimientos nacionalistas en Serbia. Eso se había desarrollado entonces en el caso de Serbia, les vuelvo a repetir. ¿Qué son los movimientos nacionalistas? Es como casi siempre les digo, como cuando nosotros somos bien cívicos, ¿no? Nos gusta escuchar el tema del mar, nos encanta participar en ese tipo de actos. Escuchamos que hay un 24 de septiembre, hay un 14 de septiembre de el caso de Cochabamba, de Santa Cruz, un 16 de julio aquí en La Paz. Y se ve mucho civismo, se hacen desfiles, se colocan las banderas y demás. Ese es el tipo de movimiento nacionalista, con mucho patriotismo, para decir así. Se genera ese tipo de condiciones en Serbia, movimientos nacionalistas, pero lamentablemente la consecuencia de estos movimientos nacionalistas es el siguiente: van a desarrollar o van a hacer nacer ahí en Serbia movimientos terroristas. Grupos terroristas, lamentablemente, en Serbia. Serbia no tiene la posibilidad ni las condiciones de atacar al imperio austrohúngaro, como están observando, el tamaño lo dice todo, pero sí de generar tipo de grupos terroristas, entonces sí pueden hacer atentados terroristas. Y muchos de los atentados terroristas contra el imperio se va a desarrollar justamente en Bosnia, ahí donde dice Bosnia-Herzegovina, ahí en ese sector se va a ir desarrollando muchos atentados contra el imperio austrohúngaro. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Este es un detalle, un antecedente que tienen que subrayarlo, anótenlo, sáquenle fotito, subrayen, no se olviden para nada la fecha y el detalle, nada raro que les van a preguntar. 28 de junio, eso quiere decir un mes antes, lo que sucede va a ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando, como ustedes están viendo, de Habsburgo, y su esposa Sofía. Les voy comentando un poquito el detalle acerca de este personaje. Este personaje es heredero al trono del imperio austrohúngaro. A ver, les voy detallando un poquito, vamos a retroceder. Ahí está. Es heredero, les decía, a este imperio. Él es el próximo emperador del imperio austrohúngaro. Él había estado en Hungría. Interesantemente, va a haber unas tácticas de guerra, ejercicios militares que se van a desarrollar en Bosnia por parte del imperio austrohúngaro. Habían organizado ese tipo de ejercicios en Bosnia y el archiduque Francisco Fernando dijo: voy a viajar a Bosnia para observar justamente ese tipo de detalles que se están desarrollando ahí en Bosnia. Listo. Viajó el personaje, pero sin que antes le dijeran que tenga mucho cuidado, que incluso no viaje, porque en realidad
hay mucho terrorismo en la región. Siempre les comento, parece ser que el personaje era tan valiente que al final de cuentas él decide ir, aunque sabía que habían atentados terroristas. Cuando el personaje llega a Bosnia, se desarrollan seguramente los ejercicios militares y al final, ¿qué es lo que sucede? Va a viajar a la ciudad de Sarajevo. O sea, anótense, el lugar donde va a ser asesinado justamente se llama Sarajevo. Les repito, la región se llama Bosnia, pero la ciudad en la cual va a ser asesinado específicamente se llama Sarajevo. Ahora sí, les voy comentando qué es lo que sucedió en Sarajevo. El personaje, Francisco Fernando, está al lado de su esposa, Sofía, y tiene su chofer que está en la parte de adelante, ¿no? Conduciendo, y en la parte de atrás los herederos al imperio. Cuando ingresa a Sarajevo y está en las primeras horas de ingreso, de llegada ahí a la ciudad, lo que va a suceder es que le van a lanzar una bomba desde un puente, o cerca de un puente. Cuando le lanzan la bomba, rebota del coche y lo que hace es, lamentablemente, asesinar a 3 a 4 personas que estaban pasando por la calle. Es decir, rebota del coche de Francisco Fernando y al rebotar simplemente explota y los transeúntes van a sufrir las consecuencias. El archiduque sale, observa los fallecidos, se mete nuevamente al coche y se va directamente hasta Sarajevo, a la alcaldía. En la alcaldía de Sarajevo, el alcalde va dando su discurso de bienvenida, pero lo va a entrecortar el archiduque Francisco Fernando. Sale de su coche directamente a increpar al alcalde y le dice, apenas estoy 3 horas en tu ciudad y ya me están haciendo atentados terroristas ahí en esta ciudad. Entonces, se vuelve a meter al coche, por decir así, lamentablemente, se metió nuevamente al coche, y el personaje, el chofer, en vez de ir de forma directa en una calle, en una avenida de forma lineal directamente, lo que va a hacer el chofer es ingresar en una de las esquinas. Y como ustedes deben saber, en realidad las visitas protocolares, la visita de personajes importantes a nivel internacional, se le da una ruta que el chofer tiene que seguir. No puede caminar libremente por cualquier calle por seguridad. Entonces, el chofer lamentablemente se equivocó de forma abrupta, tuvo que irse directo, pero él había ingresado en una de las calles, retrocedió entonces su coche y justo en la esquina, la imagen que les mostraba hace momentitos atrás, justo en la esquina el asesino de Francisco Fernando de Habsburgo. El nombre del personaje, Gavrilo Princip. Gavrilo Princip, este personaje tiene 19 años de edad, lamentablemente es el que le va a disparar a Francisco Fernando de Habsburgo y lamentablemente también a su esposa. Cuando el chofer se da cuenta del suceso, se va directamente hacia un hospital y lamentablemente de camino hacia el hospital fallecen los 2 herederos. Lo detienen a Gavrilo Príncipe y posteriormente va a ser ajusticiado, lo van a asesinar. Y a partir de ese momento se generan las condiciones que les decía al inicio. Europa es un polvorín. Hay la posibilidad de una guerra internacional entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. ¿Qué es lo que dice el Imperio? En una reseña lo leí, si no me equivoco, decía, bueno, en una información decía, el Imperio Austrohúngaro afirmaba que en una semana, si no me equivoco, aplastaría Serbia. Así de sencillo. Simplemente el Imperio, por el tamaño que tiene y el número del ejército, va a aplastar Serbia tranquilamente. Pero el Imperio Austrohúngaro tenía miedo de alguien, no de Serbia, sino del aliado de Serbia. Como están observando ahí, un pequeño paréntesis, les voy explicando un poquito. En realidad el Imperio Austrohúngaro quería atacar Serbia, pero el amigo de Serbia es Rusia. Y entonces, fíjense, ustedes ya saben el tamaño de este país. Los rusos lo que van a hacer es
tomar, perdón, tratar de atacar al Imperio Austrohúngaro, y ese es el temor que tiene el Imperio Austrohúngaro. Entonces el Imperio Austrohúngaro lo que va a hacer es tratar de desarrollar una alianza con Alemania, como están observando ustedes con los puntos en rojo, una alianza con Alemania, con Italia, para desarrollar el ataque conjunto contra Rusia. Pero el amigo de Rusia, como están observando, no solamente había sido Serbia, había sido de forma oculta, por decir así, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces ahí está, son muchos países y potencias militares las que están queriendo iniciar toda una guerra. Anótense, desarrollo de la guerra. Desarrollo de la guerra como subtítulo. Como están observando, en realidad lo que está sucediendo acá es que los aliados van combatiendo, constantemente se van levantando los aliados contra algún país en específico, y eso es la Primera Guerra Mundial. Es un poquito desordenado, siempre les digo, en comparación a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, vamos a observar posteriormente, va a ser de forma un poco más clara y sencilla. En el caso de el inicio de la guerra, quiero que anoten la fecha que hemos mencionado al inicio, 28 de julio del año 1914. 28 de julio del año 1914. ¿Qué es lo que sucedió ese día? Anótense ahí al ladito. Declaración de guerra. Perdón ahí. Declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro contra Serbia. Declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia. De forma oficial, entonces, el 28 de julio ha comenzado la guerra, pero un detalle más, no solamente es la declaración en documentos de la guerra que va a ser el imperio hacia Serbia, sino va a ser este otro detalle. El día del 28 de julio, las tropas del Imperio Austrohúngaro son las que van a ingresar a Serbia para ir atacando. Las partes en conflicto son las siguientes. Vamos a anotar también quiénes son los que van a combatir. Anótense dos columnas, vamos a anotar. Una primera columna, los imperios centrales, como están observando ustedes, y les voy dando a conocer los países que son parte de este primer grupo que va a combatir en la Primera Guerra Mundial. El primer país de los imperios centrales va a ser el Imperio Alemán. Les vuelvo a repetir, el Imperio Alemán. En segundo lugar, pues el país con el cual ha comenzado, iniciado justamente la guerra, el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro. Tercer imperio, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano. Y finalmente Bulgaria. Ahí está. Esos son los cuatro países. Como ustedes han podido observar, en la parte de arriba está Alemania, a un costadito está el Imperio Austrohúngaro. El país que están viendo en color rojo de los imperios centrales es Turquía en la actualidad, es el Imperio Otomano, pero es más conocido en la actualidad como Turquía. Y Bulgaria también. El otro detalle, vamos con la otra columna, la Triple Entente. Así anótense. La Triple Entente. Triple, quiere decir tres, ¿no? Triple Entente. Los aliados también es considerado de esa manera el grupo. No se olviden, tiene dos, incluso tres nombres que les voy a mencionar ahorita. La Triple Entente, los aliados, o también conocido así, las potencias asociadas. Las potencias asociadas.
Ahora, vamos mencionando, siempre les digo, ¿cuántos países son en total dentro de los aliados? 28 países. Pero vamos a mencionar los tres primeros, los tres más conocidos, por algo se llama la triple entente. Rusia, a la cabeza está Rusia. El segundo país es Francia y el tercer país es Gran Bretaña. Ahí está. Esa es la triple entente. Entonces no se van a olvidar para nada Rusia, Francia y Gran Bretaña. Entonces, el día de mañana vamos a continuar explicándoles un poquito este detalle de la triple entente. Ahí quedamos, compañeros. Bendiciones.